Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Soy Franco Ulloa de Argentina, Bahía Blanca, y es un gusto para mí compartir la palabra de Dios con ustedes. Y nuestra cita se encuentra en Hechos, capítulo 17, verso 22 en adelante. Y hace más de 2000 años, un fuego que eventualmente alcanzó a todo el mundo fue encendido justamente en Palestina. Poco después de la ascensión de Jesús al cielo, el Espíritu Santo desciende en Jerusalén y cerca de 3000 personas se convirtieron en seguidores de Jesucristo, marcando de esta manera el nacimiento de la iglesia cristiana. ¿Sabes? El libro de los Hechos narra el nacimiento y la temprana difusión de la iglesia, destacando a algunos de sus líderes más influyentes como Pedro y Pablo. Y Hechos continúa la historia iniciada en el Evangelio de Lucas, mostrando así como la iglesia continúa el trabajo que comenzó Jesús. Después del reencuentro del nacimiento de la iglesia en la fiesta de Pentecostés, Hechos describe la vida de la iglesia en Jerusalén, la propagación del Evangelio en Samaria, las actividades de Pedro y la temprana persecución de los creyentes. Y después de descubrir la muerte de Jacobo, el libro se desplaza hacia el apóstol Pablo y su obra misionera en todo el mundo gentil. 3 viajes misioneros de Pablo se describen en detalle junto con el primer concilio importante en Jerusalén. Y Hechos concluye con el viaje de Pablo a Roma, terminando justo después de su presentación del Evangelio a los judíos en Roma. La buena noticia es de que Jesús murió y resucitó, y esta noticia no puede ser escondida, porque Dios quiere que todos, vos y yo, lo conozcamos. Por eso, Dios nos ha dado el poder, le ha dado el poder a su pueblo con el Espíritu Santo para que este pueblo pueda cumplir con sus tareas. Y el Evangelio triunfa sobre el paganismo y la persecución, y aunque esto costó muchas vidas, en última instancia la victoria está asegurada a través de Jesús nuestro Señor. Y Atenas es en la actualidad la capital de Grecia, y en tiempos antiguos fue su ciudad más importante. Está ubicada hacia el límite meridional de la llanura del Ática, a unos 8 kilómetros del mar Egeo, y cuenta con el cercano puerto marítimo en el Pireo. Pero dice la palabra de Dios en el verso 22, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sos muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, con mayúscula, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerlo es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Verso 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios. Si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos. Y dice la palabra de Dios, fíjese, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos, y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Verso 29, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia,
por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaban Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Atenas disfrutó de cierta fama militar como capital de un pequeño imperio y como potencia naval. Se distinguió sobre todo como centro de la erudición, la literatura y el arte. Por esta ciudad académica abundaban un montón de filósofos, maestros, y fue una cuna de filósofos famosos como Sócrates, Platón y Aristóteles. Se establecieron 4 escuelas de filosofía: la platónica, la peripatética, la epicurea y la estoica. Y en Hechos, justamente el capítulo 17, el verso 18, dice: y algunos filósofos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros parece que es predicar de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección, a las que asistieron durante la época romana estudiantes procedentes de todos los lugares del imperio. Atenas era también una ciudad muy religiosa, y por esta razón el apóstol Pablo comentó que los atenienses parecían estar más entregados que otros al temor de las deidades. En el verso 22, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que son muy religiosos. Y según el historiador Josefo, los atenienses eran los más religiosos de todos los griegos, y el Estado controlaba la religión y la fomentaba pagando por los sacrificios públicos, ritos y procesiones en honor de los dioses. Se encontraban ídolos en los templos, en las plazas públicas y en las calles, y antes de participar en sus banquetes intelectuales, sus asambleas políticas y sus competiciones atléticas, las personas solían orar a los dioses. A fin de no ofender a ninguno de ellos, los atenienses incluso hicieron un altar a un dios desconocido, hecho al que Pablo hace referencia. Y dice: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la descripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerlo es a quien yo hoy anuncio. El imperio ateniense desapareció después de su derrota ante los espartanos, pero sus conquistadores respetaron la ciudad a causa de su cultura y no la destruyeron. Y en el año 86 la conquistaron los romanos, que la despojaron de su comercio, de modo que para el tiempo de Jesús y los cristianos primitivos la importancia de Atenas se debía principalmente a sus escuelas de filosofía. Pero quisiera compartir con ustedes 3 cosas importantes. En el verso 22 dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que son muy religiosos. Es un llamado de atención. Es un llamado de atención para nosotros. Veo que sos muy religioso. Y de teoría, de taquito, pero en la práctica es un llamado de atención. En el verso 23 dice: porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta descripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis. ¿Cuántas veces estamos adorando algo que no es a nuestro Dios? Y estamos poniendo en primer lugar otras cosas que no es a Dios. En segundo lugar, es un llamado a arrepentirse. El verso 30 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. En primer lugar, un llamado a atención. En segundo lugar, un llamado a arrepentirse. Arrepentirse de aquellas cosas que están mal. Y las seguimos haciendo como si nada, cuando Dios nos está diciendo: arrepiéntanse. En el verso 34 y último, es un llamado a volver a construir a nuestro altar personal. Y que no haya cualquier cosa en ese altar, sino un sacrificio vivo donde nuestro Dios se agrade de ello. Dios te bendiga. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.